여러분 안녕하십니까? Buenos días. 마지막 시간입니다. Es la última clase. 어제는 우리가 Ayer 콘스탄티누스 nosotros 대제의 hablamos 기독교 봉인을 el 제도한 emperador 역사를 좀 같이 공부했습니다. Constantino, que ha permitido de religión cristianismo oficialmente. 이 콘스탄티누스의 기독교 이- 봉인이 우리에게 주는 교훈은 Y Constantino es aprobó oficialmente, nos da consejo es de que en lugar de que la iglesia, si no hay ni persecuciones ni problemas, pero si la iglesia cuando recibe persecución y problemas, y nos da consejo que es muy mejor, ¿verdad? Muy beneficio para la iglesia. Ahora Constantino, él aprobó oficialmente de la religión cristianismo y 321, 7 de julio, de marzo, y él dijo que anunció, declaró que el domingo que descansa hoy, el día de Iglesia de Séptimo Día, que ellos que no entienden bien, ¿verdad?, de la historia, que nosotros de Antiguo Testamento, que ellos dicen que hay que cambiar el día de reposo, ¿verdad? Eso bíblicamente de que no es correcto. Y por la historia de cristianismo no tiene nada que ver. Eso es lo que hablamos la pasada clase. Y ahora de que 325 el año que se llama que hay reunión de Niquea, que es muy importante. Y reunión de religión de Niquea es Atenas, Zeus, que ha ordenado, ¿verdad? Originalmente y por documentos de 3 en 1 de Trinidad, y emperador Constantino, de que él conquistó, ¿verdad?, poder de Roma, y como 330 años de que y se cambia, ¿verdad?, capital de Roma a Constantino. 로마 황제가 서쪽의 로마보다는 동쪽에 이제 수도를 옮겨서 Y Constantinopla es la región de Turquía de ahora, Estambul. Ahora de que emperador de Roma, de que del lugar de oeste, él cambió capital para este. Y para que quería proteger de los invasores de extranjeros, y después y pensó que sería mejor gobernar toda Roma. Por eso de que se fundó nuevo capital, y allí el nombre de capital puso Constantinopla, poniendo su propio nombre. Saben ustedes que cuando ven nombre de ciudades, que en Egipto que hubo una ciudad, Alejandría, eso es que Alejandro que ha construido, por eso puso el nombre de la ciudad de él, nombre de él. En la Biblia dice de que aparece la ciudad de Cesarea. Claro es que ahora en Israel existe la ciudad de Cesarea. Y yo también he visitado allí una vez, y allí Caisaia es de que fue la ciudad que entrega, ¿verdad?, esa ciudad a César. Por eso se llama la ciudad Cesarea. Ahora Constantinos, el emperador, de que cambió, ¿verdad?, el capital a Constantinopla.
이제 콘스탄티누스가 수도를 Y 이제 ahora el 동쪽의 centro de 콘스탄티노플로 Roma y 옮기면서 cambió de Roma a Constantinopla. 정치적인 중심지는 Y Roma, durante centenas de 콘스탄티노플이지만 años, de que ellos tenían centro de la 실제로 economía, 문화나 política y de 경제의 todo 중심은 로마였어요. importante. Ahora Constantino, él cambió el capital hacia el este, hacia Constantinopla. 황제가 콘스탄티노플로 자리를 옮기니까 Ahora, ¿de qué centro 이제 이 de 로마는 político es 이제 Constantinopla? 로마를 실질적으로 다스릴 권세를 가진 사람이 이제 없어지고 Pero en realidad, de qué cultura o la economía centro era de Roma. Roma es que era una gran ciudad de mucha historia, pero el emperador cambió a Constantinopla. Ahora de que Roma, ahora de que en realidad que ya desapareció uno que gobierne, ¿verdad? Esa ciudad. Y entonces las personas cuando uno tiene problemas, ahora de que hay problemas que por lo general ellos llevaban a la mano de los que gobernaban a Roma. Pero de que la iglesia de Roma, que ellos querían establecer sí mismo muy fuertemente. Por eso de que del líder de la iglesia de Roma empieza a hablar de que nuestra iglesia de Roma es que nuestra iglesia está encima de todas las iglesias. Y esto se llama, y ahora el jefe, quiere decir jefe de todas las iglesias, la cabeza. Por eso de que la iglesia de Roma es como Jerusalén, de iglesia de Antioquía, pero nuestra iglesia está encima de ellas, decía. Y empezó a hablar así. Por eso de que ahora, de que para afirmar más seguridad de su posición alta de la iglesia de Roma, y ellos ponen prueba de que apóstol Pablo, él murió en Roma. Y también, claro que era diferente que la realidad, pero a Pedro también vino a Roma y murió, dijo. Así que lo más, ¿verdad? Dos discípulos más espirituales de Jesucristo murieron en Roma. Y también Pedro, que había recibido la llave del reino del cielo, y Pedro que murió allí en Roma y le dio la llave allá a la iglesia, dijo. Empezó a opinar cada vez más y más. Por eso la iglesia de Roma es cada vez más, empieza a crear doctrinas para hacer prueba de estos. Por eso de que cada vez más se hace grande la iglesia de Roma, ahora la iglesia católica de Roma empieza a construir allí. Saben de que la iglesia católica, yo le hablé la semana pasada de que no fue creada por Pedro. Pablo, de que él fue que evangelizó en Roma. Y Pablo que murió en Roma, ¿cierto? Pero Pedro que fue a Roma y no tiene nada de evidencia. Sea lo que sea, de que emperador de Roma que fue que cambió a Constantino, ahora la iglesia de Roma empieza a enaltecer sí misma y el cuerpo de la iglesia de Roma empieza a crecer más y más. Se forma la iglesia católica. Y ahora saben de que aquí la iglesia católica de Roma, como inicia, es de que un corazón de establecer sí mismo, ¿verdad? Es tan terrible, es tan peligroso. Eso es lo que nosotros podemos ver.
Ahora, ese corazón es de que ese corazón tenía Lucifer, el ángel, ¿verdad? Que cometió pecado. Lucifer, y él era criatura creado por Dios, pero recibió muchísima gracia de Dios. Pero de que por lo que recibió de Dios, con eso quiso enfrentar a Dios. Ahora, y cuando tuvo el corazón de establecer sí mismo, entonces Lucero se transformó en ser el diablo. Ahora en la iglesia, el corazón de los miembros de la iglesia, de que ellos quieren establecer sí mismo, de ese momento que el corazón entra. De eso, esto es tan malvado y tan terrible que empieza a crear. Nosotros eso es lo que podemos ver. Ahora de que emperador de Roma es de que ahora de que lo que tenía sacerdote de ídolos que tenía, ¿verdad? El nombre era Pontifex Maximus, se llamó. Aquí, 375, el año, el emperador de Roma, Gracia, se llamó, y Gracian, él era cristiano. Por eso, hasta entonces, todos los emperadores que tenían, ¿verdad? Él tiró todo ese cargo, ¿verdad? El cargo de ídolos. Y después, el emperador se hizo cristiano, él tiró esa posición, ¿verdad? De ser sacerdote de ídolo. Y el que dirigía la iglesia de Roma, que quería establecer sí mismo. Entonces, el emperador que había tirado, entonces él tomó, ¿verdad? Ese título de sacerdote, sacerdocio, de eso. Esto se llama ahora el nombre oficial del Papa. Por eso de que y católico romano comienza aquí. Entonces católicos cada vez más crecen y pasando tiempo ellos que empiezan a crear mucha doctrina que es totalmente diferente que la Biblia. Ahora dice como Virgen María fue concebida sin pecados. Y hay muchas cosas, ¿verdad? Que ellos crean doctrina que nada que ver con la Biblia. Por eso de que aquí el que dirige de la iglesia católica y él se ocupa, ¿verdad? En posición más alta de la iglesia católica. Pero de que por un lado, de que la gente que tenían evangelio continuamente evangelizaban. Por eso nosotros aquí, y podemos ver aquí, Cartages, Magirios, él que trabajó para el evangelio del quinto centurio, el siglo V de Agustín, hubo, ¿verdad? Es teológico. Y yo he leído algunos libros de Agustín. Se llama, que es el libro que es famoso, Confesión. También se llama Arrepentimiento. Pero Agustino es de que él que realmente de que él es muy famoso, muy respetado de nuevas y antiguas iglesias. O sino después Martin Luther, que antes que nacieran ellos. Y Agustino, pero ellos leen muchos libros de él. Pero de que Agustino es que los teólogos hablan de que después de apóstol Pablo, el mejor teólogo es él.
Pero Agustino, de que si cuando leemos su doctrina, podemos ver de que una parte es, sí, es muy evangélico, pero otra parte también que está incluido que no es verdad, que es evangélico, sea lo que sea, de que él fue muy famoso, por eso un ratito le presenté. Ahora el centurio séptimo aparece Pauliciano. Ahora de parte de, se llama es Pablo, ¿no? Ahora Pablo quiere decir, por eso de que entre y actores, ¿verdad? Famoso que Paul Newman, no sé si conocen, todos ellos que ellos pusieron nombre de apellido de Pablo. ¿Y por qué a ellos de que pusieron nombres policianos? Es que él le da mucha importancia del libro de Pablo, apóstol Pablo y Romanos, Gálatas, todos esos libros de apóstol Pablo, ellos hicieron, ¿verdad? Le daban mucha importancia, por eso le pusieron ese nombre de policianos. Y en el medio tenemos muchos, ¿verdad?, que evangelizaban a la gente. Pero ya que no podemos presentarle, ¿verdad?, el octavo, noveno, ahora el siglo XIII, en Francia, en la región de y hubo Peter Waldo, que él estaba y evangelizaba fuertemente. Y él realmente era muy rico. Hay la historia de cristianismos, claro, ellos explican un poco diferente sobre él, Peter Waldo, pero de que un histórico escribió de que Waldo, de que él, de que dice que él recibió salvación cuando alguien predicaba en la calle. Y otro histórico habla de que en el medio de monte de Alpes, de que él recibió un libro de Nuevo Testamento de una persona de encuentro de ellos, así que leyendo el Nuevo Testamento, y él dice que comprendió el Evangelio y nació de nuevo. Sea lo que sea, de que él era muy rico. Y sobre Waldo leemos su historia, de que Waldo realmente de que tenía mucho dinero y entre muchas posesiones que él sintió que no le daba satisfacción a su corazón. Un día él, leyendo la Biblia, Jesucristo hace 2000 años, él lavó eternamente de nuestros pecados en la cruz. Y la sangre de Cristo ya nos hizo justos y santos a nosotros. Y así de que él recibe perdón de pecados y abre los ojos espiritualmente. Así que sí, está muy mal teología de católicos romanos. Por eso de que, y continuamente, de que él empezó a atacar a la iglesia católica que estaba en corrupción total. Y por eso de que desde Roma católico empieza a recibir mucha persecución. Por eso el grupos que iban persiguiendo a Waldo se llamó Waldensión. El grupo de Waldo es que mayoría de que la que gente de que cuando evangelizaban siempre las personas que ellos que evangelizaban siempre los nombraban como grupos. Por eso, y todo decía que lo que siguen a Waldo decía gente de Waldo, o sino lo que siguen a Luther decían gente de Luther.
Y también otra persona lo llamaban la gente de Ronaldo. Sea lo que sea, de que siempre lo llamaban gente de tal. Y ahora muchas personas de que ellos están investigando sobre lo de Waldo. Así que Peter Waldo amó tanto el Evangelio. Y después que él realmente criticó tan fuertemente sobre la religión católica, que estaba muy corrupta. Por eso de que él, porque razón que él estaba opuesto de la religión católica, así que todos los miembros de Waldo fueron muertos, miles y 10,000 de personas, y después recibieron mucha persecución. Por eso el grupo de Waldo, ellos escapando de persecución de religión católica, se fueron cerca de montaña, Alpes, y alrededor de Alpes ellos hacían la vida espiritual. Y el grupo de Waldo durante el día trabajaban. Y de noche ellos leían la Biblia, traducían la Biblia y ellos colocaban su corazón para evangelizar. Aquel entonces de que, excepto de sacerdote, de católico, prohibía a la gente que lean la Biblia. Así Waldo de que tradujo al inglés, francés, y la gente de que empieza a leer con sus propios ojos la Biblia, y muchas personas de que empezaron a abrir los ojos espiritualmente. Ahora el grupo de Waldo, los misioneros, que ellos, sea lo que sea, una Biblia, un libro de la Biblia, ellos tenían obligación de memorizarlo. Por ejemplo, de que Génesis tiene como 50 páginas. Así, 50 capítulos, desde uno, todo tiene que memorizarlo. Y aquel entonces, claro, no podía ni editar, imprimir. Y otro, ¿verdad? Misionero tenía que memorizar todo el libro de Éxodo. Así que misionero, de que si no memoriza un libro de la Biblia, no podían ser misioneros. Por eso, de que ellos durante el día, de que ellos trabajando, ellos hablaba la gente lo que había memorizado el libro de la Biblia y los demás oían. Y después ellos llevaban la Biblia traducido en otro idioma y empezaban a evangelizar. Ahora el grupo de Aldo, ellos teniendo grave persecución, y ellos realmente, ellos tenían amor, pasión sobre el Evangelio. Aquel entonces era prohibido uno tener la Biblia. Por eso ellos fingían como vendedores de comerciantes, y después cuando se va uno a vender las cosas afuera, y ellos dentro del bolsillo de ellos, de chaqueta adentro, tenían un bolsillo secreto para poder colocar. Por eso de que iban esta ciudad y otra ciudad, y ellos se llevan y se encuentra una persona que abre el corazón, ellos evangelizaban. Y también, y uno que recibe salvación está tan contento y gozoso. Y nosotros no es que tenemos que recibir perdón confesando nuestros pecados. Así que eso no es bíblico aquí, confesar los pecados. Nosotros hasta ahora hemos hecho mal la vida espiritual. La cruz de Jesucristo ya nos hizo santos a nosotros. Nosotros no lo sabíamos. Así que yo, por favor, evangelice este evangelio a mi amigo. Este evangelio, por favor, diga a mi pariente. Y así que ¿de dónde puede conseguir la Biblia? Y así que uno abre el corazón, entonces ellos le daban la Biblia que tenía escondido. O, si no, algunos grupos de personas de Waldo, de que iba a una aldea que no conocía a nadie, y allí evangelizaba, y uno recibe salvación y está muy contento.
Entonces él recién recibe perdón de pecados y trae mucha gente de vecinos para él. Entonces él hace conferencia, ¿verdad? Esa aldea. Y entonces algunos que reciben salvación, otros que no reciben salvación. Entonces uno que comprende el evangelio están tan gozosos, pero que no comprenden el evangelio, ellos dicen, nuestro Padre dice que hay que confesar nuestros pecados para recibir perdón de pecados. Y ellos, ¿por qué nos enseña a nosotros que es diferente que lo que nos enseña nuestro Padre? Así que es diferente que la Iglesia Católica. Y así que ellos anunciaban a sus sacerdotes. Y por eso va y esa aldea y también algunos que reciben salvación, después lo retenía, lo mataban. Sin embargo, el grupo de Waldo que no seguían adelanta para evangelizar. Y después el grupo de Waldo, ¿verdad? Ellos tenían característico especial, era de que el grupo de Waldo es que ellos colocaban mucho el corazón sobre educación de sus hijos, especialmente de que los jóvenes lo hacían que crezcan espiritualmente, y a los jóvenes desde pequeños le enseñaban la Biblia. Y allí ellos enseñando en la escuela de que ellos esencialmente que le enseñaban la Biblia, y desde los niños pequeños ellos enseñaban cómo respetar a Dios. Aquí hay muchos americanos, ustedes saben más que yo, de que Estados Unidos también fue que estableció el país, fue fundado por peregrinos. Ahora de que hay escuela de Ivy League, escuela de Estados Unidos. Aquí de que de Estados Unidos, de aquí 8 de universidades muy famosos, ¿verdad? Que ellos son de Ivy League. Ivy League es de que hay 3 universidades se empezaron con teología. Saben de que usted conoce la Universidad Harvard. Harvard Universidad realmente era de seminario. Era un profesor y 9 estudiantes que iniciaron una universidad de Harvard. Ahora, ¿de que para qué propósito fundó esa universidad de Harvard? Es de que Dios tiene que darnos la bendición para que Estados Unidos sea bendito. Aquí Estados Unidos para recibir bendición es de que aquí hay muchos pastores que ignorantes que no saben la Biblia, ellos no pueden enseñar la Biblia. Aquí ahora de que la gente que sabe bien la Biblia y ellos adoran la Biblia, la palabra, ellos tienen que guiar la vida espiritual. Por eso de que aquí iniciaron un pequeño edificio de madera. Claro, escuela era que inició, ¿verdad? Como una casa, ¿verdad? Con madera, y así iniciaba. Cuando empezó la universidad de Harvard, en Corea había gran guerra. Cuando fundó la Universidad de Harvard, 3 años después, el nuevo profesor de Inglaterra, él se llamó John Harvard. Él vino ahí para que americanos jóvenes que crezcan espiritualmente. Y aquí el profesor, después de 3 años, se murió enfermo. Por eso él, mitad de sus bienes, entregó a la Universidad de Harvard y también donó 400 importantes libros que él tenía para universidad. Por eso, para conmemorar de él, puse el nombre de Harvard. Todo lo que graduaban de Harvard era 100% de los pastores eran. Todos dormían, ¿verdad? Dormitorios, y aprendían la Biblia en la universidad. Luego Harvard se hizo muy famosa universidad en el mundo. 7 de que se graduaron de Harvard fueron presidentes de Estados Unidos. Y después 150, más de 150 que recibieron
premio Nobel. Hay muchísimas personas importantes graduaron. Así que espiritualmente hizo crecer muchos genios. Y Universidad Yale también. Yale también había universidad, ¿verdad? El John Pett, famoso, el pastor, allí en la iglesia donde él era muy inteligente y había uno que hacía buen negocio. Él ganó mucho dinero. Él dejó el dinero todo a su hijo y dijo de que este dinero tú gastas a todo lo que más vale del mundo. Por eso él fundó, ¿verdad?, escuela de seminario. Esto es Universidad de Yale hoy. Universidad de Princeton fue los ancianos que fundaron. Claro, no puedo decir todo por el tiempo. Educación de Estados Unidos fue encima de la vida espiritual. Ahora también miramos $1. Ahí está escrito, nosotros confiamos en Dios. Ellos fundaron este país creyendo fe de Dios. Pero hoy Estados Unidos espiritualmente está muy corrupto. Y todo, ellos han perdido todos los demás, la gente que la vida espiritual. Por eso nosotros traemos aquí evangelio a Estados Unidos. Sea lo que sea el grupo de Waldo, es que ellos colocaron el corazón para hacerle que sus hijos crezcan en la vida espiritual. Como le dije, porque Waldo también en su época crearía, ¿verdad?, el IYF, el siglo XIV. El John Wycliffe, que era de Inglaterra, él era muy inteligente y era muy inteligente teólogo. Él lee la Biblia. Jesucristo, la sangre de Cristo ya lavó todos nuestros pecados. Pecados pasados, pecados futuros. Si cometemos pecado con nuestro corazón, acciones, y el pecado de Adán, todo pecado ha terminado en la cruz. Jesucristo ya recibió juicio que nosotros tenemos que recibir. Nosotros ya no tenemos pecado para recibir juicio. Y la sangre de cruz ya nos hizo santo. Esa sangre era perfecta para esto. Así empezó a evangelizar. Aquel entonces, Europa hacía la vida espiritual muy superficial. Y católicos de Roma, y ellos, muchas personas seguían a eso y hacían la vida espiritual. La mayoría de las personas desconocían la Biblia. Y sacerdotes estaban muy corruptos. Por eso Wycliffe, de él realmente es que empezó a atacar fuertemente sobre esa corrupción de cristianismo, y por eso él atacó a Papa de Roma, de que él es anticristo. Wycliffe es que para que mucha gente comprenda el evangelio, ¿qué hizo él? Él tradujo la Biblia, y resulta de que él atacando a católicos y lo mataron, quemado a él. La gente oyendo la palabra de Wycliffe, y palabra era diferente en nivel. La palabra ciertamente que es poderoso y potente, y claro. Antes nunca había escuchado, realmente palabra era muy espiritual. Por eso de que había mucha gente que se levantaron para seguir al Wycliffe. Pero Wycliffe, todo aquello que siguieron, y católica de Roma, y también puso el nombre de grupo de Lolado. Y Lolado quiere decir que murmurar significa. Ellos cuando se reúnen, entre ellos se murmuran algo. Sea lo que sea, el grupo de la gente que sigue a Waldo lo llaman la gente de Waldo. Si siguen a Wycliffe, lo llaman gente de Wycliffe. Hoy también la gente nos pone gente de tal a nosotros. Y nosotros evangelizamos de salvación, nos llama gente de salvación.
Ahora, siglo 자, 이제 XV, 15세기에 오면 ahora de que centro de región de Bohemia se levanta, ¿verdad? Y Juan Hus, cuando fui allí, testimonio de él, Juan Hus, de que él, que su corazón es delante de Dios, de que para la vida y para la fe, ¿verdad? Él ni se escatimaba su vida. Yo leyendo el libro de él, realmente de que yo tenía que si estuviera delante de mí, yo quisiera, ¿verdad?, adorarle. Realmente que él amó tanto el Evangelio. Porque Wycliffe Pip creció muy pobre. Y ahora de Jerome, que fue su amigo, fue a Inglaterra a estudiar. Entonces, Bohemia hoy quiere decir hoy de checo de hoy. Aquel entonces de que Bohemia es que reina de En se casó con el príncipe de Inglaterra. Y así de que Bohemia y en Inglaterra se empieza, ¿verdad?, a haber mucha actividad de relación. Ahora Bohemia, Jerome, que estaba viviendo, se fue a estudiar allá en Inglaterra. Y cuando él estudiando allá en Inglaterra, y por casualidad lee el libro de Wycliffe, cuando leyendo el libro de Wycliffe, esta palabra es la verdad. Y la vida espiritual de él es correcta. Él comprende el Evangelio. Y Bohemia a su amigo Jan Hus envía a él el libro de Jan Hus. Era buen estudiante. Y después de que se hace presidente de Universidad de Praga. Y Praga, esa universidad, era famosa universidad de Europa. Ahora de que Jan Hus, de que leyendo el libro enviado, recibido de Jerome, recibe perdón de pecados. Y del pecador nace de nuevo a ser santo. Así recibe la gracia. Y ya que él era presidente de la Universidad de Praga, ahora también tenía mucha gente conocida allí en lo de Reyes. Él era de nivel muy alto. Ahora Hus, él empieza a evangelizar con libertad. Así que católica Roma, él tenía que chocar con la doctrina de ellos. Por eso de que católicos querían matar a Hus. Por eso de que lo llevan a la ciudad Constantino. A su alrededor, muchas personas decían de que ellos están tramando para matar a usted. Sí, porque la palabra dice que usted va a reunirse allá, reunión, pero usted va allá, le van a matar. No vaya allá, por favor. Pero Hus, ya que el presidente de universidad, y se hizo profesor cuando siendo joven, y principio de 30 años, él fue presidente de universidad. Ahora leemos, ¿verdad?, testimonio de él. Realmente de que él tenía todo el posición y todo honor, todo el dinero, pero él siempre se consideraba muy pobre delante de Dios. Yo no soy nadie, decía. Mi vida está en la mano de Dios. Si Dios me permite que me muera, me muero. Y yo, que no valgo nada, pero he recibido gran gracia ahora. Y yo, no importa si me muero por el Evangelio. Así que él suelta a toda la gente que lo retenía, se va. Y Roma Católica, y decía, cancele usted su opinión. Hus dice, yo jamás puedo negar la verdad. Así que Hus, que ni pudo, ¿verdad?, y decir su opinión a los demás, antes de él de probar sí mismo, lo encierra en el sótano.
en el sótano durante 7 o 9 meses estuvo allí. Y allí tiene malaria, no pudo ni comer bien alimentos y pasa muy mal. Tú cancela tu opinión, entonces dejaremos libre a ti. Gus, un día ora a Dios. Ahora de que él, si no cancela lo que él dice, y ahora ciertamente de que sabe que lo van a matar. Así que un día Dios le da palabra de San Mateo capítulo 5 al corazón de Gus. Si todos los que hablan mal a ustedes por causa de mi nombre, esténse gozosos y contentos, porque tiene gran galardón en el reino del cielo. Ahora, San Mateo, capítulo 5, versículo 13, conquistó totalmente el espíritu de Gus. Por lo general, y los principios de los cristianos, cuando se mueren porque lo matan, y cuando poligamia fue, ¿verdad?, muertos en la cruz, crucificado, cuando lo matan quemados, realmente de que ellos lo matan, ¿verdad?, es seria atmósfera, pero Gus fue que lo llevan muy especialmente, ¿verdad?, para quemarlo. Porque él va, ¿verdad?, a morirse quemado, él no está nada de triste ni angustiado. Aquel entonces, él, en los de Salmos, de que había un himno que tenía la letra de Salmos. Gus cantando el himno y así, con libertad, con la cara brillante, gozoso, se va a morirse quemado. Porque, claro, porque si alguien por la mentira de por mi causa que os maltratan, os persiguen, esténse gozosos y alegraos, porque tienes gran galardón en el reino del cielo. Si yo recibo persecución por Jesucristo, y yo si me maldicen por Jesucristo, y por el Evangelio de Cristo Jesús, todas las personas hablan mal de mí, esto no hay que preocuparme ni temer. Sino el Señor dice que tengo que estar gozoso y contento. Ahora el Señor dice de que yo tengo que estar gozoso y contento, entonces puedo estar contento y feliz. Así que esa palabra realmente conquistó totalmente el espíritu de Gus. Gus, cuando se va caminando hacia el fuego y cantando alegremente el himno de Salmo, ahora de que lo atan, ¿verdad?, en la columna para quemarlo. Y después John Hus se muere por el fuego. Antes de morir, él dijo así. Ahora, San Mateo, capítulo 5, versículo 13, esas palabras, realmente es muy buena palabra para los cristianos. Pero de que esa palabra es muy difícil. Porque sí, quiero decir que es difícil esta palabra, es porque no quiere decir que uno es difícil de entenderlo, sino de que las personas saben bien esta palabra. Sin embargo, de que no es nada fácil colocar tu corazón a esta palabra. Gus, muriéndose, así dijo. ¿Saben ustedes de que ahora, usted está quemando ahora un cisne que no puede ni matar ni comer asado? No, un ganso, perdón. A partir de cuando pasa 100 años, aparecerá un cisne. Las personas que no sabían qué significado tiene lo que Gus había dicho. Aquel entonces, ustedes que me matan quemando. Pero esto es que eso es igual un ganso que no puede ni comer asado. Gus
Cus. Hus quiere decir Cus en inglés. Así que yo me llamo, ¿verdad? Mi nombre es un ganso. Y ustedes que me matan ahí, es igual que un ganso, ustedes lo queman. Pero aparte de ahora, 100 años, cuando pasa, que aparecerá un cisne. Y Cus, cuando murió, 100 años después, exactamente, de que aparece Martin Luther en Alemania, de Europa. Claro, también si tengo tiempo, quisiera decirles sobre Luther. Pero Luther, ustedes conocen demasiado bien. Ahora, de que Luther, un día, de que con el amigo Alexandru, caminan los dos juntos. De repente que viene una gran tormenta. Y Alexius, y cuando estaba caminando juntos, se muere recibiendo un rayo. Luther queda muy impactado y poniendo, ¿verdad? Oh, Ave María. Digo, ay, ayúdeme, por favor, santos. Si me salva usted a mí, de que yo volveré a ser padre y yo serviré para el resto de mi vida a usted. Así él hizo. En realidad, Luther estaba estudiando, ¿verdad?, de la ley, universidad. Su padre quería que él fuera abogado. Luther, de que un día, de que él ve que su amigo se murió recibiendo un rayo. Y él, ¿por qué mi amigo murió recibiendo rayo? Y él, mismo tiempo, misma hora, mismo camino, estábamos caminando juntos. El amigo que murió, no porque él murió, porque no era malo que yo, sino él murió recibiendo rayo. Ese día, de esa hora, de que ese momento, de que él estuvo allí donde venía rayo, nada más que esa razón, dijo. Así que ese día de que yo estuviera en su lugar caminando, yo estuviera parado en el sitio donde estuvo mi amigo Alexandru, yo hubiera recibido rayos, yo me hubiera muerto. Luther, de que él vio su aspecto, espíritu que no estaba preparado para recibir la muerte. Ahora yo he leído muchos libros de Luther. Luther piensa, por ejemplo, si Dios un día, igual que a Alexius, si sin nada de información, si me viene a buscar mi espíritu, ¿a dónde va a ir? Realmente tuvo tanto temor. Entonces, él promete a Dios que él va a ser, ¿verdad?, padre, y entra para entrenarse. Entonces, su padre está oponiéndolo, pero él se va. Entonces, él entra a monasterio y todo lo que pide el del monasterio, él se patalea para lavar todos los pecados suyos. Y cumpliendo el reglamentario de monasterio, y hace de todo, ayunar y dormir toda la noche, y orar toda la noche, y a través de su buena obra, y para recibir salvación, él hizo todo lo que él pudo. Pero él se da cuenta de que él tiene límites, de que por él mismo nunca puede recibir salvación. Un día de que él, Sutawich, su maestro, Sutawich viene y dice, Luther, salvación recibes por la gracia, no con tu esfuerzo. Y tú lees mucho la Biblia, dijo. Por eso un día él profundamente estaba meditando la Biblia. Y Romanos capítulo 1, versículo 17, él estaba meditando muy fuertemente. Él dice que aquí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
Así que el Evangelio es porque manifiesta, ¿verdad? Justicia de Dios. Y yo, de que no he recibido la justicia de Dios, sino, y yo estaba acumulando mi propia justicia. Por eso que yo nunca pude llegar a la salvación. Así que él comprende esa verdad y él recibe salvación. Por eso de que aquí él cambió totalmente la historia de mediano de Europa. Ahora Luther ve a aquel entonces las personas, ¿verdad? Vendía indulgencias. Leo de 10 para edificar del edificio de la iglesia de católica, vendía indulgencias. Y Petzel, ese padre que iba a todos los países y vendía indulgencias a la gente. Por eso de que ellos, que cuando se cae la moneda de caja de ofrenda y sus antepasados que estaban en purgatorio van al reino de Dios. Luther decía que eso es mentira. Ahora, que es diferente que la Biblia. Y sobre ese problema vamos a discutir de esto. Luther realmente de que él no tenía ganas de pelear contra católicos. Pero la Biblia dice así. Pero aquí doctrina de católico es diferente que la Biblia. De esa parte vamos a discutir. Por eso de que él, de que todo lo que piensa aquí se puso 95, ¿verdad? De diferencia, lo que él piensa, él escribió todo eso, puso en la puerta de la iglesia. Ahora, el mediano de Gutenberg, de que hizo imprimir, y todas las personas que leyeron lo que había escrito Luther y recibieron ayuda de imprimición, de que Luther que había hecho, ¿verdad? Sobre 95, sobre categoría, empezó a hacer copia, empezó a expandir toda la gente. Ahora, Luther también nunca creyó que eso iba a suceder esto, pero de que las personas leyendo lo que Luther había escrito, oh, Luther tiene razón. Y así de que y no podía evitar ese choque contra Luther y católicos. Ahora, y Roma católico quería matar a Luther, lo manda al sitio de Worms. Luther, él sabe que vaya, se va a morir. Si yo voy a ir o no voy a ir. Luther decide ir allá. Claro, él ya había imaginado, pero de que los de oficiales, ¿verdad?, de católicos, decía que tú cancela tus opiniones. Luther dijo, yo ahora de que yo contra de mi propia conciencia y contra la palabra de Dios no puedo hacer nada. Por eso de que católicos dijeron, te vamos a matar. Y así de que con la Biblia, y claro, ellos no podían pelear contra Luther, ¿verdad? A través de la Biblia. Así que católicos romanos y el siglo XV y preguntó, ¿verdad? Y Jan Hus, ¿verdad? De eso. Y Luther dijo de que yo digo de que Hus, creo de que él fue verdadero siervo de Dios. Dijo, Hus realmente de que él fue como de herejía y lo mataron históricamente, pero Hus, que lo que había dicho de que esa es verdad, ¿usted cree eso? ¿Que es verdad? Por eso, sí dijo de que Luther también, de que si no cancela tu opinión, te vamos a matar, diciendo que tú eres herejía.
Entonces Luther dijo de que deme un día para pensar. Y Luther ora, Dios, y yo aquí estoy parado. Señor, ayúdame por favor. Y Luther ahora de que si va a proteger su vida, aunque pierda su vida, o él va a elegir la verdad. Ese día Luther orando, Luther decide entregar su vida en la mano de Dios. El día siguiente va a reunión. Dice de que yo no puedo negar la verdad y mi conciencia. Entonces que había uno que quería mucho a Luther. Friedrich se llamó él. No sé si se puede traducir, pero esto es había miembros de elección. Esos miembros, aquellos eran que ellos tenían poder, el poder entre los nobles. Y elección es elección, significa. Es para, ellos tienen poder, ¿verdad? Miembros que pueden elegir emperador. Ellos tenían autoridad. Así que entre ellos Friedrich, un miembro, y en católicos que así que él estaba protegiendo a Luther con mucho disimulo, y Luther decidió en su corazón para la muerte. Y yo, si tengo que morir por el evangelio, me moriré. Y él una vez soltó su propia vida, pero Friedrich y ve que Luther lo deja, lo van a matar. Por eso de que Luther después de discusión sale y de repente que hombres enmascarados vienen y atacan a Luther y ponen una bolsa grande a Luther y lo llevan y ponen encima del caballo, lo llevan a algún lado. Luther dijo, llegó lo que tenía que venir. Dijo, católicos ya me van a llevar para matarme, dijo. Por eso de que ya estaba preparado. Por eso de que estaban yendo a algún lado. En realidad, Friedrich, que para proteger a Luther, y que estuvo cuando pasó un sitio que no había mucha gente, ¿verdad? Y llevó Luther. Por eso hace que lleve a su palacio. Ese palacio se llamó Baltibus. Y Luther, de que él, sin saber, se iba a donde iba. Y después de pasar 5 horas, la gente le quita, ¿verdad?, mascarilla. Ve de que estaba frente de él Friedrich. Aquí quédate escondido este palacio y aquí y tú pones tu barba y también cambia, le dio un nombre falso, Gerugrik, ¿verdad? Un nombre falso. Luther, de que cuando él soltó su propia vida y él parecía que él perdía su vida, pero Dios que llevó, ¿verdad?, la vida de Luther a un sitio más seguro. Luther confiesa de que yo en mi vida, de que la hora más feliz era 9 meses en el palacio de Baltobruck. Ahora en el palacio él estaba escondido muy seguro. Y allí Luther de que empieza a traducir, ¿verdad?, la Biblia en alemán. Y no nada de molestar a él. Él leía la Biblia, oraba y traducía la Biblia.
y todo lo que había traducido en Alemania, ¿verdad? Esa Biblia ahora también, que sabe que eso fue perfecto, mejor traducción. Ahora Luther, de que ya este año pasó 500 años que él hizo revolución de religión. Por eso en Alemania este año de que hace celebración de Martin Luther, de conmemorar de Luther. Un día Luther, él manda una carta secreta a su familia. La familia de Luther y pensaron todos de que Luther ya está muerto. Pero un día le llega una carta. Yo entregué mi vida a la mano de Dios. Y Dios a mí me dejó, me guió a un sitio más seguro y más feliz. Y me puso debajo de sus alas. Y yo estoy viviendo muy bien, tan cómodo, tan feliz. No se preocupen. Y Dios está vivo. Y final, él terminó diciendo de que y desde la isla de Patmos. Esa es la isla de Patmos, fue Juan que lo llevaron allá. Y allí Luther, de que pasó el tiempo de mucha bendición. Ahora de la esposa Pómbora, que también fue valiosa, ¿verdad? Y también quisiera decirle la esposa de Luther. Y también tendré que decirle cómo peleó contra católicos. Ahora, si mire que tenemos mucho tiempo, tenemos mucho camino para ir. Ahora mismo tiempo de Luther, William Tyndale, que hubo el predicador, él, de que él entregó todo su bien y toda su vida para evangelizar la Biblia. Por eso él después y fue que lo ataron en una columna y lo mataron, ¿verdad? Y con él quemaron. Y William Tyndale, y muriéndose con el fuego, última palabra que dijo, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y después en Scotland, y el pastor de John Knox, él evangelizó. En Suiza, y Hundling King Zwingli evangelizó. Y ellos después de Luther, lo que usted conoce muy bien, en Suiza, en Calvin, se levanta y evangeliza. El siglo XVII, y John Bunyan, que es un predicador muy famoso. John Bunyan, él trabajaba soldando. Él era muy pobre. Y su esposa, cuando se casó, trajo 2 libros de vida espiritual. La esposa, corazón muy rebajado y muy modesta. Y él, viendo a su esposa, la vida que adoraba tanto a Dios, y fue que influyó mucho a su esposo. Ahora Bunyan, que estaba buscando el camino de la salvación, Colosenses 1 y 20, y recibe y entiende el Evangelio. Evangelizando, y durante 12 años lo pusieron en la prisión, estuvo sufriendo allí. Y también que él dejó el libro, ¿verdad? Es el famoso Progreso de Peregrinos. Y el siglo XVIII se levanta muchos trabajadores del Evangelio. Hoy en la parte de Checo habían de moravianos. Y moravianos, que ellos le dan influencia a Johann Wessler, que es iglesia de metodista. Johann Wessler, que encuentra hablando con lo de moravianos, y él sabe de que no ha recibido salvación.
y 1738, 28 de mayo, de que 8:45 de tarde, que de Inglaterra y Aldersgate, esa calle, y encuentra uno que pintaba, William Holland, el pintor, y leyendo el libro de Martin Luther, escuchando, ¿verdad? Y palabra recibe salvación. Por eso, de que Iglesia de Metodista y hace, ¿verdad? 24 de mayo hace conmemoración de Martin Luther. Y después, George Hichter también se levanta, trabajadores para evangelizar. Y después, el siglo XIX, aquí se llama emperador de predicador Charles Spurgeon, de Charles Finney de Estados Unidos, lo que conocen bien, D.L. Moody de Estados Unidos. De Inglaterra, Hudson Taylor, ellos evangelizan. Y también de que Charlie Studd, y último que está allí, él era de que él realiza, ¿verdad?, una misión WEC, Iglesia Inglaterra. En Inglaterra hay misión de WEC. Ahora Charlie Studd, entre los amigos de él, y un amigo de él era de que se llamó Vincent. Y Vincent ahora era muy rico. Por eso de que en Ireland un día de que por que se va a hipódromo para apostar, y así de que tenía que regresar a casa, pero él perdió el tiempo para poder regresar. Aquel entonces no había ni avión, por eso un día tiene que quedarse allí. Y de noche, ¿qué hago? Por eso de que pasó un teatro. En el teatro estaba puesto, ¿verdad? Allí, letrero. Allí en el letrero, título era de que Moody y Sankey. Oh, Moody y Sankey. ¿Qué es eso? ¿Qué hacen en el teatro? Por eso Vincent entra al teatro. Entra al teatro, no hacían teatro, obra, sino D.L. Moody allí estaba haciendo campaña, alquilado ese teatro. Sankey realmente de que cantaba himno tan maravilloso, y D.L. Moody evangelizaba. Vincent en realidad no le gustaban, ¿verdad?, los pastores, ¿verdad?, cristianos, pero él entró en el teatro, él escuchó la palabra. Y Moody estaba fuertemente evangelizaba. Ese día, que durante una hora de la palabra que decía Moody, Vincent estaba toda su vida entera dentro de la palabra de él. Oh, lo que yo he oído hoy, la palabra de una hora, toda está concentrada, toda mi vida entera. ¿Cómo es que él todo puede decirme toda mi vida entera, así en pocas palabras? Y yo, una vez más, mañana voy a escuchar. El día siguiente, Vincent, escuchando las palabras, él recibe perdón de pecado y nace de nuevo. Vincent, después de recibir salvación, estaba muy alegre y agradecido. Esa palabra es la primera vez que yo oigo. Y yo, que es lástima que yo puedo escuchar solo. Y yo voy a invitar a mi amigo. Por eso que trae Edward Studd, su amigo, invita allá a la campaña. Edward Studd era de que él fue a Inglaterra, ganó mucho dinero. Y él le gustaba mucho deporte.
le gustaba cazar 사냥도 좋아하고 y también era presidente de cazar de Inglaterra, le gustaba, ¿verdad? Apostar caballos, él hacía, ¿verdad? Él ganó muchas veces y él era muy excelente de deportes. Y Edward Stott, que fue invitado por Vincent, fue a la campaña. Y en 1877 recibe salvación. Y después que individualmente tiene comunión con Moody y también lleno de Espíritu Santo y amar el Evangelio recibido en su corazón, y todo su corazón se coloca para evangelizar. Un día de que Edward Stott, que asistió a la campaña de Moody, y llevó toda la familia a la campaña. Y después viene a casa y ve de que en su casa, ¿verdad? Y se olvidó, ¿verdad? El que cuidaba de los caballos. Estas palabras tan hermosas, de que también ese que cuida al caballo también tiene que escuchar las palabras, de que él fue corriendo para buscar al Señor. Y él fue corriendo tan rápido que y se rompió todas las venas de la pierna. Y por eso Edward Stott se va en los brazos del Señor. Aquí Edward Stott tenía 3 hijos. Edward Stott no tenía interés de la vida espiritual y Edward Stott hacía todo esfuerzo para evangelizar a sus hijos. Y también su casa era grande, tenía mucho dinero. Cada sábado invitaba a los predicadores a su casa. Por eso también para que tenga relación con sus hijos, ¿verdad? De hablar. Un día que vinieron 2 predicadores, que un predicador era muy activo, su carácter, y jugaba también, decía broma con sus hijos, y él corría bien con caballos. Otro predicador parece muy tímido, así que no se conversa bien con sus hijos y tampoco habla bien. Entonces Stott, los hijos de Stott, ese maestro, ¿usted sabe cabalgar? Entonces el predicador, muy tímido, yo sí, pero no sé andar mucho con caballo. A ver, ande, anímese. Así que hace, pero él a veces se cae porque no sabe andar bien con caballos. Pero un día de que el predicador, de muy tímido, junta a los 3 hijos, y un hijo que se llamó Charlie Stone, uno de los 3, y segundo hijo era Charlie Stone. Y pregunta a Charlie Stone, ¿tú crees en Dios? ¿Y tú crees que la Biblia es palabra de Dios? Ay, sí, yo creo en la palabra de Dios. Y San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de que tú eres cristiano. Sí, soy cristiano. ¿Tú crees las palabras de Dios? Sí, creo. ¿Tú crees que Dios nos ha dado su Hijo unigénito? Sí, creo. Entonces, ¿tú has recibido la vida eterna? No. Y tú dices que crees la Biblia, pero de que Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú, mitad de la Biblia crees, otra mitad no la crees.
y tú no crees enteramente la palabra de Dios. Y así tuvo comunión con él. Y Edward Stott, 3 hijos ese día recibieron salvación. Así que el hijo menor, el mediano, Charles Stott, ahora de que él era el deportista cricket. 여러분 혹시 크리켓이라는 운동 들어봤습니까? ¿Han oído sobre cricket? 예, 야구 비슷하죠. Parece como béisbol, ¿verdad? 그 당시에는 영국의 Aquel 크리켓이라는 entonces, 운동이 en Inglaterra, y ellos estaban muy interesantes, la gente le gustaba de cricket. 이 찰리 Y Charles Stott, 영국의 en Inglaterra, MVP가 de que se hizo importante y famoso de cricket. 근데 구원은 Pero 받았는데 recibió 세상이 salvación, 너무 좋아서 pero él le gustaba tanto el mundo. 세상에 빠져 있었는데 Por eso estaba hundido en el mundo. 어느 날 이제 Un día, 찰리 스토트의 George, 동생이 조지가 hermano menor de Charles Stott, y 이 George 조지가 y 심한 tenía 병으로 enfermedad muy grave, casi se muere. 근데 Entonces Charles Stott, 찰리 스토트가 así 자기 que ve 동생이 que su hermano 죽음 앞에 estaba 있는 걸 delante de la 보면서 muerte. 죽음 앞에서는 이 Y 세상에 delante de la 아무것도 muerte, 없구나. dice, delante de la muerte no sirve para nada la gloria de este 죽음 mundo. 앞에 서면 Delante de la muerte, uno, 복음보다 귀한 게 que no hay mayor valioso que el Evangelio. 내가 구원을 Y 받았는데 yo recibí salvación, dijo, 그동안 hasta 하나님과 ahora, 멀어져 de que yo estaba muy lejos de Dios. 그러니까 이 Por 사람은 eso 그 él, 영국의 que 이튼 en 팀의 Inglaterra, 주장이었고 él era el líder del grupo de Eton. 1883 1883, 영국 케임브리지 y 대학의 Cambridge 그 Universidad de 크리켓 팀의 Inglaterra, él era presidente de grupo de 주장이었고 cricket. 영국 최고의 만능 Así 선수로 de que 인정을 él fue que reconocido, fue mejor multi, ¿verdad? 받았고 Deportista 모든 게 보장이 되어 있었지만 de Inglaterra. Él tenía toda la seguridad, pero viendo la muerte de su hermano y evangelizando a sus 정말 내가 amigos, 주님과 멀어져 있었구나. de que el gozo de 이제 복음을 위해 살기로 마음을 evangelio que recibe no hay ni punto de comparación de alegría que le da cricket. Y todo ese gozo de Dios no hay ni punto de comparación con lo del mundo. Por eso de que Charles Stott, de que él fue a China como misionero. Ahora Charles Stott, de que hizo misión WEC, y Charles Stott, que falleciendo, y su misión y le da al doctor Norman Graf. Aquí Charles Stott, su yerno era el doctor Norman Graf. El doctor Norman Graf, guiando a la misión de WEC, un día el doctor Norman Graf y tenía que ir a Japón, Tokio. Así que fue a Tokio, estaba yendo al aeropuerto de Haneda y al lado se sentó, ¿verdad?, con una persona. ¿Y hasta dónde va? Sí, yo voy hasta el aeropuerto de Haneda de Tokio. Ay, sí, ¿de qué va? Sí, de que yo soy el predicador del Evangelio. Por eso de que yo, y lo siento, ¿cómo se llama usted? Sí, me llamo Norman Graf. Entonces usted es famoso, el presidente de misión de WEC de Inglaterra. ¿Usted me conoce? Claro, de que yo sí que he oído su nombre. De verdad que yo he oído que usted es gran predicador del Evangelio. De que, yo nunca supe que voy a encontrar a usted, doctor Norman Graf. ¿Quién es usted? Yo me llamo Charles James Solvis. Entonces usted Jay Salvis, el doctor, que es muy famoso, el líder de los jóvenes para la misión. ¿Usted me conoce? Sí, yo he oído de su nombre. Me da mucho gusto. Los dos llegaron a Tokio.
viniendo de que el doctor Jarvis, de que dice que me voy a Corea. 그러니까 이제 두 사람이 동경까지 왔어요. ¿A dónde va de Corea? 이 짤비스 박사가 Allí hay una montaña de Chuam, de Daegu. Allí yo estoy aquí programado para predicar allí. Doctor Norman Graf, usted, especialmente si no tiene tiempo, usted no quiere venir conmigo a Corea. No, yo no quiero ir a Corea. 그라 박사님. Porque Corea, después de la guerra 625, y rápidamente se está aumentando cristianismos. 한국 가고 싶지 않다. Y ahora ellos están muy, ¿verdad? Tiene pasión de la oración de madrugada. O sea, hay que ir a un país que no haya evangelio. En Corea, que está aumentando muchísimo cristianismos. Yo a Corea no quiero ir. No, no es igual que usted que ha oído. Porque usted tiene que venir sin falta a Corea. Así que porque tantas pidiendo, él también se va junto con él a la montaña de Chuam. 그 짤비스 박사의 권유로 이제 대구 주암 Y como 1000 personas estaban reunidos. Y doctor Jarvis que subió al púlpito para predicar 약 1000명 y 정도의 dijo, 사람들이 모였는데 saben ustedes de que hoy yo iba a predicar a ustedes, pero hoy de que Espíritu Santo, de que el lugar que yo, el presidente de misión de WEC, y está contento que el doctor de esté aquí, Norman Graf, para predicar. Así que le presento, doctor de Norman Graf. Así que así predicó, ¿verdad? El doctor Norman Graf. Las personas todos estaban adormecidos y no tenía reacción ante. Le preguntó a su traductor, ¿usted está traduciéndome bien? ¿Y qué tradujo usted? Sí, él estaba traduciendo bien. Entonces, doctor Norman Graf, aquí tiene problema la iglesia de Corea. Entre ustedes, a ver, que recibió perdón de pecado, de todos sus pecados. Entonces, alce la mano, por favor. Apenas 4 o 5, sin ganas, levantaba el brazo. Ellos, que cómo uno recibe perdón de pecados. ¿Y cómo es que del pecador nace de nuevo a ser santo? No lo saben ellos. Por eso el doctor Norman Graf, regresando a Inglaterra, en el corazón, llorando, Dios, aquí ten misericordia de los coreanos. Y así el doctor Norman Graf, de que al lado, que la iglesia, que le invitaron a él que vaya a predicar. Entonces, el doctor de Norman Graf, que él enseñaba, había estudiantes de misión en su misión. Había un chico que se llamó hermano Andrew y otro Case Glass. El hermano Andrew, de que él escribió el libro, ¿verdad? Muy famoso, de que es Perforando el libro de los pecados por el Evangelio. Fue a la iglesia de al lado, a la campaña, y el doctor Norman Graf, antes de predicar, y estudiante, ¿verdad? Case Glass, que salga a decir testimonio. Case Glass, entonces, él era de Netherlands. Y él era líder de jóvenes de presbiteriana de la iglesia. Y ahora de que fue a ser mandado de su suegra y fue que impactó de su vida espiritual. Por eso se liberó de la obra de la ley.
y ahora recibió la salvación. Él dijo ese testimonio. Y después el doctor Norman Graf predicó. 구원을 받게 된 간증을 Y recién que el hermano que dijo testimonio, Case Graf, 노르만 그랍 박사 이야기 말씀을 es 하는데 de que él va a ir a Corea como misionero. 케이스 글래스 형제는 Y Case Glass ni una vez había pensado de Corea. 한국으로 선교를 가게 될 겁니다. Ahora, para ir a Nepal como misionero. 케이스 글래스는 한 번도 한국을 Y 생각해 él estaba orando para Nepal. Pero el doctor de Norman Graf, y sin consultar nada con él, y dijo de que ahora el hermano Case Glass va a ir a Corea. Así dijo. 자기한테 전혀 언원도 없이 Oh, ¿yo por qué tengo que ir a Corea? 케이스 글래스 형제는 Y yo estoy orando para Nepal. Pero de que después de un mes más o menos, de que Nepal se hizo comunismo, y Case Glass que le dijeron, a usted no le podemos dar visa. 네팔이 공산화가 됩니다. Y usted, que porque quiere venir a Nepal como misionero. 당신에게는 비자를 주- Y nosotros, el gobierno de Nepal, no podemos darle visa a usted. 당신이 선교사로 네팔에 오려고 하기 때문에. Por eso, de que Case Glass no pudo ir a Nepal. 당신에게는 비자를 발급할 수 없다. Por eso, él fue a Corea. Y fue a Corea, a donde fue. 갈 수가 없게 된 거예요. Y él, Pastor Oxupar, estaba yendo al liceo de Sonsan. 그러니까 한국에 왔는데 어디로 왔느냐? Y allí él fue a Sonsan, 박옥수 목사님이 선산중학교 다닐 때 evangelizó y enseñó inglés al liceo de Sonsan. Entonces, Pastor Parr, 복음을 y primera vez que 전하시고 encontró al misionero Case Glass. 선산중학교 영어를 가르친 거예요. Y el misionero Case Glass, y coreano, habla muy bien, sabe bien Corea. Un día el misionero que estaba doblando, ¿verdad?, volantes para ir a evangelizar, Pastor Parr dijo, misionero, ¿qué hace? 전도를 가기 위해서 막 전도지를 적고 있는 Ah, yo estoy ahora doblando volantes para evangelio, dijo coreano. Misionero, yo también podría acompañarle a usted a donde va su viaje. ¿Usted nació de nuevo? 선교사님, 저도 선교사님 전도하는데 따라가면 될까요? ¿Cómo? ¿Nací de nuevo? Yo desde pequeño yo asisto a la iglesia, pero yo creo que no he nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo usted, ¿cómo usted puede evangelizar? 거듭난 적은 없는데요. Entonces, pastor fue que impactó, ¿verdad?, su corazón de su vida espiritual. Ah, hay que uno nacer de nuevo. Uno no puede tener pecados. Así que el pastor estaba sufriendo por su espíritu. 1962, 7 de octubre, madrugada, él estaba orando en la iglesia, en la oración de madrugada. Ah, Jesucristo ya ha lavado todos mis pecados en la cruz. Antes que oía la palabra y leía, pero de que su corazón ahora de que recordó las palabras en su corazón y vino seguridad de que todos nuestros pecados fueron lavados en la cruz. Y desde entonces el misionero Case Glass y otros, no solamente misioneros de la Inglaterra, de misión de WEC, sino de que misioneros que vinieron de Estados Unidos, también de que CLC, de cristianismos, ¿verdad?, misión de Inglaterra, y lo que pertenece Derek Hall, el misionero, y todos ellos, de que realmente es que para que crezcan, ¿verdad?, la gente nacida de nuevos, los trabajadores, hizo en Daejeon. Pastor Park entró allí de primera clase. Por eso de que allí fue que recibió enseñanza de los pastores, ellos de
evangélico y fue entrenado de la vida espiritual solamente confiando en Dios y solamente vivir con la fe de creer en Dios. Así aprendió esa vida. Y continuamente de que él vino corriendo por el evangelio. Y ahora Pastor Oxupar, ahora que inició la misión, se llama la misión Buena Nueva. Por eso de que el evangelio es que inició desde Jesucristo. Y ahora de que a través de apóstoles, después y pasa después de tiempo de medio hasta el día de hoy, todo Jesucristo evangelizó, continúa y llega hasta nosotros. Por eso nosotros, ya que no tenemos tiempo, ya no le puedo presentar todos. Pero el evangelio que hasta el día de hoy, que llegue hasta nosotros, es realmente de que la iglesia han recibido mucho sufrimiento y cuánto sacrificio han tenido. Y también esta generación, también Pastor Oxupar, realmente es que entrega toda su vida por el evangelio. Y también y anteriormente de que los siervos que le han entregado sus vidas por el evangelio, igual que ellos, Pastor Oxupar, también que él entrega toda su vida evangelizando el evangelio. Ustedes también, de que durante 2000 años que la iglesia ha guardado ese evangelio. Y por el evangelio usted entregue su propia vida y también acompañando al evangelio y ustedes evangelicen. Y a través de ustedes que muchas personas que regresen al Señor y todas las personas atadas de la ley y los pecados, que escuchando las palabras que ustedes predican y también que se liberen de la obra y de la ley. Y de verdad que saboreen de verdad la gracia del Señor, de Cristo. Y no tenía mucho tiempo, ¿verdad? Y lo siento, ¿verdad? Yo siento mucho por no pude, ¿verdad?, hablar con detalles. Pero tenemos teología de Cyber. Por eso ustedes, de que aquí pregunten los pastores que habían guiado a ustedes de nuestra misión de por internet, ¿verdad? Ustedes pueden escuchar muchas clases, ¿verdad?, de evangélico. Internet. Ya, termino, ¿verdad?, la clase. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias. Nosotros, de que aquí, esta hora de academia, juntos estudiamos la historia de la iglesia y cómo el evangelio se siguió y cómo Satanás, cómo ha trabajado en la iglesia. Y Dios, de verdad, cómo es que tú has protegido, así nos hace saber, Señor. Y también es poco tiempo, pero es que nos hace sentir esa importancia y de hermosura de la iglesia. Y el evangelio ahora de que a todas las personas que están aquí presentes para reunión de líderes cristianos, Señor, dale la bendición. Y nosotros también que entregando nuestra propia vida a ti y para proteger por el evangelio y que se han entregado su vida como los siervos poderosos, igual que nosotros cuando estemos delante de ti, estemos con gloria. Y el honor, Señor, nosotros también utiliza fuertemente a nosotros como siervos del evangelio esta época. Gracias. Oramos con el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. 감사를 드립니다. We thank you. 예수님의 이름으로 In the 기도드렸습니다. name of Jesus, we prayed. 아멘. Amen. 감사합니다. Thank you very much.